como maniobrar y cualidad. En el fondo, si unimos estos tres conceptos, quiere decir entonces que la universidad es un ente, ¿ya? Que es capaz de maniobrar como como una unidad, ¿cierto? Como una única persona. Es decir, como un individuo, por supuesto, albergándonos a todos nosotros como profesor, como comunidad, ¿cierto? De funcionarios, profesores, alumnos, ¿cierto? Y colaboradores también, por supuesto, pero que en el fondo nos da cobijo a todos y nos permite entonces maniobrar y explotar ese interés común que tiene la universidad, ¿cierto? Todos contribuimos de cierta manera y desde distintos frentes a que la universidad entonces tenga ¿cierto? Una representación y una identidad que la haga destacar eh, o la haga diferente a otras casas de estudio, ¿cierto? Cada universidad tiene su propio lema, ¿verdad? Tiene su propio identificación, su propio escudo, ¿cierto? Entonces, esas cosas se representan en esa palabra universidad. Bueno, ¿cuál es la misión entonces de la universidad? Lo que se ve acá, ¿cierto? A la derecha de su diapositiva, ¿cierto? En el fondo son tres ejes principales, que es en el fondo generar el conocimiento de frontera, es decir, a través de la investigación que se hace en la universidad, contribuir al conocimiento humano, ¿cierto? Es decir, los principales logros de la humanidad se han ido generando a través del conocimiento, ¿cierto? Una vez que el conocimiento se asienta, por ejemplo, y se desarrolla, por ejemplo, una tecnología basada en ese conocimiento, entonces, en ese conocimiento hubo distintas personas que participaron en distintas etapas de la vida, ¿cierto? Y hasta que al final ese conocimiento maduró y ya es un conocimiento que se puede aplicar, ¿ya? Pero por ahora la universidad lo que trata de generar es, claro, es en el fondo moviendo las fronteras del conocimiento hacia adelante, ¿verdad? Que en el fondo permita darnos cuenta que estamos generando cosas nuevas. ¿Mm? La universidad es una institución que en el fondo está autorizada, por decirlo así, para reconocer ese conocimiento de frontera, ¿cierto? Para darle esa calidad de conocimiento de frontera. Integrar educación e investigación, ¿cierto? Que en el fondo es lo que a ustedes también les puede interesar más, quizás como estudiantes, ¿cierto? En el fondo, muchos profesores que hacemos investigación tratamos de llevar lo que aprendemos en nuestras investigaciones al aula, ¿cierto? Hay cosas que son más fáciles o menos fáciles de llevar, pero tratamos en el fondo de tomar parte de eso y llevarlo y ponerlo como ejemplo en algunos tópicos de la materia, ¿cierto? Para que no parezca algo tan aislado y quizás tan poco conectado con nuestra realidad. Y eso es un reto importante para cada uno de nosotros, porque eh, a veces, claro, hay cosas que en la investigación que uno recién está comprendiendo, ¿ya? Que después de un par de años o después de varias etapas de investigación, comprende y logra quizás dar un concepto que sea fácil de abordar. Entonces, es también un reto aprender para después que otros aprendan. ¿M? Y lo tercero, pero no menos importante, es atender las necesidades de la sociedad, ¿cierto? Como dice aquí abajo, en beneficio de una mayoría. Eso tiene que ver con el rol que está ejerciendo las universidades últimamente, que están muy inclinadas hacia generar un vínculo con la sociedad, porque la universidad no puede estar tan aislada de la realidad, sobre todo, bueno, por lo que estamos pasando ahora, y si ustedes se dan cuenta, la universidad también está participando en eso, está participando en foros, ¿cierto? En informar a la población, por ejemplo, cuáles son, no sé, cuándo va a llegar una posible vacuna, ¿cierto? Las medidas de cuidado, etcétera. Entonces la universidad se está posicionando en eso, y no me refiero solamente a la Universidad Católica, me refiero a varias universidades que están tratando en el fondo de aprovechar esta especie de pausa que tenemos y tomarlo como un tirón de oreja y decir, bueno, usted es una universidad, vaya y contribuye con la sociedad, ¿cierto? Con su conocimiento, con su experiencia, en el fondo haga un nexo mucho más estrecho con quienes no pertenecen como tal a la universidad, ¿ya? Y eso es lo que en el fondo se trata de hacer últimamente, que es una de las cosas que se está fortaleciendo más. La universidad nació desde el punto de vista de docencia, siempre se ha hecho docencia en la universidad. Después de la docencia, para fortalecer eso, también viene la investigación, pero ahora como una mirada más actual y más moderna, entonces se están tratando de cubrir las necesidades de la población, ¿cierto? De la sociedad, que en el fondo necesita estar informado y necesita fuentes verídicas, ¿cierto? Y confiables acerca de lo que debe saber, ¿cierto? Una información bastante más pura y no tan modificada como, por ejemplo, puede llegar a través de otros medios, ¿cierto? No digo que no sea que sea malo informarse por otras partes, pero también es importante tomar ahora en cuenta la mirada de la universidad, ¿cierto? Entonces,
es una comunidad, finalmente, la universidad orientada hacia una meta o bien común, ¿ya? Bueno, ¿cuál es el rol del académico en este aspecto? Recuerden que estamos haciendo una reflexión, ¿cierto? Una mirada, estamos mirando tanto en el rol de estudiante como profesor, entonces es bueno que antes, y le repito a los que quizás se están conectando recién, es bueno hacer un inicio distinto a las clases, ¿cierto? No solamente llegar y pasar materia por pasarla, sino en el fondo situarnos también en qué es lo que nosotros esperamos y qué es lo que ustedes también quizás esperan del curso, ¿cierto? A lo mejor con esta mirada ustedes cambian quizás la visión que tenían o quizás la refuerzan, ¿ya? Pero la idea es que pongamos en la mesa nuestros puntos de vista, ¿ya? En la medida de lo posible, por supuesto, y que el tiempo nos permita. Bien, entonces el rol del académico, y no sé si ustedes lo saben, y quizá la mayoría lo conoce, pero no está de más mencionarlo, son tres ejes, ¿ya? Se mueven tres ejes, que son los que están aquí, ¿cierto? La investigación, la docencia y la extensión. Eh, Estos tres ejes generalmente no son igual no son igual las contribuciones inicialmente, ya depende, por ejemplo, de la carrera del investigador, del académico o investigador, depende en el estado de madurez que esté, ¿ya? Pero, por ejemplo, en una carrera inicial, ¿ya? La docencia y la investigación son lo más importante, ¿ya? Porque en el fondo es es la razón de ser de una universidad. La extensión no es que esté en segundo plano, pero se privilegia, por ejemplo, la actividad de investigación y de docencia por sobre la extensión en el caso de una carrera de un académico que está iniciando. Hablemos de los primeros 5 años, por ejemplo, ¿ya? Cuando ya pasan esos 5 o incluso hasta a veces 10, dependiendo quizás del tiempo que necesite el investigador o el docente para adaptarse, ya puede participar o la universidad en realidad lo compromete un poco más a participar en la parte de extensión, porque en el fondo la extensión tiene que ver con que la universidad eh, pone su prestigio en tus manos, ¿cierto? En tu cara. Si tú dices algo, por ejemplo, en un lugar, en un seminario, ¿cierto? En una entrevista, la universidad en el fondo te está respaldando. Ustedes han visto a varios de sus profesores, ¿cierto?, dar entrevistas y abajo sale académico de la Facultad de Química y de Farmacia, ¿cierto?, de la Universidad Católica. Entonces uno está también llevando ese nombre para todas partes. Entonces, por eso quizás, claro, se espera que el académico tenga un grado de madurez, no madurez personal, sino en el fondo de experiencia, me refiero, ya para poder entonces afrontar el desafío de incluirse en la extensión, ¿cierto? Bueno, y acá, aquí tengo un par de fotos que son chiches, ¿cierto? Aquí aparece, por ejemplo, Ángel en una entrevista hace un tiempo atrás por el asunto de la restricción del uso de bolsas de plástico, y acá en este que está acá también aparezco yo por el mismo tema. Entonces, bueno, últimamente nos han preguntado más por las mascarillas, ¿ya? Nosotros trabajamos nuestra investigación está basada en materiales poliméricos, ¿ya? Materiales poliméricos avanzados. Entonces muchas de las mascarillas están basadas en ese tipo de material. Entonces nos han hecho preguntas al respecto, hemos hecho algunos seminarios, tanto en la facultad como fuera de ella, y eso en el fondo también tiene que ver con la extensión. Entonces uno también tiene que adaptarse a esos retos, tiene que dejar un poco el laboratorio de lado o dejar solamente el ser una especie de ratón de laboratorio, ¿cierto? Y comunicarse con el exterior, ¿cierto? Es un súper buen ejercicio porque nos permite a nosotros también retroalimentarnos de la visión de la sociedad, ¿cierto? Que es lo que hablar un lenguaje quizás mucho más cercano. Cuando vives en un laboratorio o vives enclaustrado en una investigación, aprendes un solo idioma y eso quizás no es lo correcto. Entonces, en el fondo, esta conexión con los demás te permite tener esa visión y en el fondo también generar un nuevo canal de comunicación, ¿ya? La investigación, bueno, está por la formación de capital humano, ya sea de tesistas de pre y posgrado, en las publicaciones, ¿cierto? Como aparece en este cuadro que está acá, publicada en revistas indexadas, ¿cierto? Indexada, bueno, tiene una implicación importante, no voy a entrar en detalle, pero que son en el fondo revistas reconocidas en el área, ¿cierto? Habrá área de medicamentos, habrá área de materiales, habrá área de ingeniería, ¿cierto? Hay un montón de revistas, un montón de editoriales, y cada una de esas revistas tiene un foco especial. Entonces, un reto del investigador en el fondo es que su investigación, valga la redundancia, sea reconocida por pares y a nivel mundial. Por ejemplo, cuando uno publica un artículo sobre una investigación, ese artículo pasa primero por un editor que reconoce si es un artículo o una investigación de impacto, ¿cierto? Que puede ser de importancia o no,
luego que discrimina eso ya puede decidir que otros pares, ya que son otros profesores de otras universidades, de otros países, evalúen el trabajo y digan si está acorde a los estándares, que son ya un análisis mucho más especializado, ¿cierto? Pensemos que un editor de una revista no tiene por qué saber de todo, entonces él verá, en el fondo, si el trabajo tiene un impacto importante y lo enviará a pares revisores para que vean si el tema es acorde con los estándares que se esperan, ¿cierto? Si es una investigación de verdad, un conocimiento nuevo o solamente replica otros estudios, etcétera. Entonces todas esas cosas se ven a través de publicar. Y bueno, a través también no solamente de tesis, como le decía, formar capital humano, sino también a través de seminarios, ¿verdad? A través de conversaciones, ¿cierto? A través de investigaciones cortas. Últimamente la facultad, bueno, y la universidad en realidad están privilegiando o están dando bastante impulso a los seminarios de investigación, ¿cierto? Seminarios de investigación en invierno, por ejemplo, o en verano, para que sean más cortos, ¿cierto? Que toman alrededor de un mes, o seminarios durante el semestre. Entonces, muchos de ustedes quizás ya han tomado algunos de esos ramos, ¿cierto? O han contribuido quizás en un laboratorio en el trabajo que se hace diariamente. Entonces, yo los estimulo, ¿cierto?, a que sigan haciendo eso, aprovechen esta instancia. Antes esto no existía. Y en el fondo uno puede un poco explorar eh, eh, o conocer un poco más allá el quehacer del profesor. Por ejemplo, habrá una materia que le llama más la atención, habrá un profesor que le llama más la atención, habrá el trabajo del profesor que le llama más la atención. Entonces, esta es la oportunidad de explorar en ese trabajo, ¿ya? Tomando estos seminarios, uno puede conocer la realidad de varios laboratorios. Entonces, los invito y los estimulo para que sigan en esa tarea y aprovechar esta instancia, que al final siempre es un aprendizaje. Pensemos que un seminario de investigación, si bien puede tomar tiempo, pero es parte de su formación y es muy, muy importante. O sea, ustedes ahí están realmente poniendo en práctica lo que saben y también van a aprender más cosas antes de que pasen por otros ramos, ¿cierto? Perdón. Y la docencia, bueno, está ya, además de decirlo, ustedes conocen esa cara mucho más ampliamente, ¿cierto? Es lo que ustedes ven de nosotros, la docencia, en el fondo, el ir al aula, ¿cierto? El estar ahí, el poner ya sea una proyección o utilizar una pizarra, ¿verdad? O darles un material de estudio. Hoy en día el profesor de universidad, bueno, y también quizás de colegio, eh, está mutando un poco más a ser alguien de acompañamiento en el estudio. ¿Ya? Antes el docente entregaba todo el conocimiento a los alumnos, pero hoy en día el conocimiento avanza rápido también. Entonces, ponerse al día y también utilizar correctamente las horas que se entregan para docencia es difícil. Entonces, el complemento también ya, de a poco la tarea que antes era, no sé, 70% el docente y 30% el estudio del alumno, de a poco se va equilibrando la balanza y ya va siendo un 50-50, ¿cierto? Es decir, yo les entrego a ustedes un material, les paso un contenido y ustedes deben estudiarlo, repasarlo, ¿cierto? Ya sea en conjunto, en solitario, como les sea más cómodo, pero es importante que mucho de esta docencia o mucho de este conocimiento que se entrega en docencia se hace también a partir del estudio personal, ¿ya? Bien, entonces lo que queremos nosotros y lo que nos impele, ¿cierto?, la facultad, la universidad, es despertar en ustedes el conocimiento, la curiosidad y la creatividad, ¿ya? Y todo eso apunta a un bienestar social, ¿cierto? Es decir, si nosotros logramos que personas como ustedes, ya estudiantes como ustedes, alcancen estos niveles importantes de conocimiento, niveles importantes de curiosidad y niveles importantes de creatividad, entonces todo esto repercutirá en un bienestar social para todos nosotros, no solamente a los que estamos involucrados con la universidad, sino también a nuestra sociedad. ¿Ya? Hoy en día, y más que nunca quizá, estamos llamados todos a contribuir de alguna manera, ¿ya? Algunos contribuirán desde la fabricación de algo, ¿cierto? O generar un material, o generar una tecnología, un equipamiento, ¿cierto?, que sea necesario. Otros, en el fondo, estimularán a las preguntas, ¿cierto? Serán las preguntas necesarias que serán necesarias para encarar el futuro, y otros tendrán el conocimiento para responder quizás esas preguntas. Entonces, somos todos un parte, un todo, ¿cierto? Aquí hay una sinergia entre estas tres cosas, ¿cierto? Entre el conocimiento y curiosidad y creatividad, para en el fondo llegar hacia un bienestar social. Bien, todo esto entonces desde el punto de vista un poquito más académico, pero ahora vamos al punto de vista más estudiante, ¿cierto? Que a lo mejor muchos de ellas se han comprometido o han estado en esta instancia que les muestro acá en esta diapositiva, ¿cierto? Por ejemplo, es importante, sobre todo hoy en día,
participar en distintas instancias, ¿cierto? Bueno, hay muchas instancias, por supuesto, que están por ahora están paralizadas, ¿cierto? Por razones obvias no se pueden llevar a cabo, pero en algún momento volverán. O en algún momento también mutará, ¿cierto? Si es necesario, mutará hacia otra instancia, pero hay que seguirlas de cerca, creo yo. Entonces, la universidad estimula para ustedes la sana convivencia, ¿cierto? Con eventos masivos, ¿cierto? Eventos deportivos, como en su momento la corrida UC, ¿cierto? O también otra actividad que se organiza en la parte deportiva de la universidad, ¿cierto? Torneos, concursos, ¿verdad? Qué sé yo. Siempre es importante estar atento a esas cosas para que uno tampoco se cicle demasiado y quede encerrado en demasiado estudio, ¿ya? Em, Participar también quizás en instancias un poco más políticas, ¿ya? Esto por ahora es importante porque estamos atravesando momentos que necesitan también no solamente ciudadanos que conozcan su área o su disciplina, ¿cierto? Que la conozcan en profundidad, sino también sean integrales, ya que, y que sean complementarios a otras cosas, que también tengan una visión extra fuera de lo que de lo que es su disciplina. Entonces, por ejemplo, la FEUC, independiente, por supuesto, de los pensamientos que tenga uno, pero es también quizá una instancia importante a mirar y a participar, quizás eh, involucrarse en lo posible, pero si no es necesario, no es algo crítico, pero sí importante tener conocimiento de quiénes son los representantes, de qué carreras son, ¿cierto? Qué es lo que piensan, ya, cuáles son sus proyectos de federación, ¿verdad? Entonces, estar al menos atento a eso y saber quiénes son, dónde están y cómo poder hablar con ellos, ¿verdad? En alguna instancia. Los debates, como están acá, también son muy importantes, ¿cierto? Esto se puso en el tapete el año pasado, ¿verdad? Con lo que fue el estallido social. Hubo bastante debate, hubo bastante asamblea y eso es muy importante. La universidad, de hecho, quizá sí, es una percepción muy personal, pero en un momento, y me refiero a universidad como a todas las universidades, no solamente a la católica, quizás se durmieron un poco los laureles en un momento, porque, claro, entran en un funcionamiento que es formar personas, ¿cierto? La investigación y todas esas tareas abarcan mucho esfuerzo. Entonces, el estallido social vino también un poco a replantear ese rol de la universidad, ¿verdad? Abrir espacios, ¿cierto? Y en la universidad hay bastante espacio, y espacios físicos también me refiero. Hay bastante sala, hay bastante lugares, áreas verdes. Entonces, esos espacios se deben aprovechar también en virtud de contribuir de alguna forma en el desarrollo de la universidad, ¿cierto? No solamente estar ahí para dar una clase o solamente para figurar, ¿verdad? Como, ahí qué bonito ese edificio, sino que en el fondo debe ser algo real, ¿cierto? Algo utilizable. Los foros también, ¿cierto? Que generalmente son instancias para conectarse con la autoridad de la universidad, ¿verdad? Donde participan decanos, ¿cierto? Vicerrectores y hasta a veces el mismo rector, donde es importante conocer la opinión que tienen ellos y cuál es la visión de futuro para la universidad, sobre todo ahora, ¿ya? Sobre todo lo que está pasando, qué piensan ellos, cuál va a ser el camino que va a tomar la universidad en el futuro. ¿Definirá nuevos reglamentos o se quedará así? ¿O, o trazará nuevas líneas, no sé, de caminos para seguir? Bueno, etcétera. Todas esas cosas se pueden conocer de primera fuente a través de foros. Participación en clase. Esto es muy importante, sobre todo en esta situación, ¿cierto? Yo ahora estoy hablando y no sé si ustedes están aquí, no sé si están no sé si o sea, veo varios conectados, pero no sé si están escuchando realmente lo que estoy diciendo, a lo mejor les está pareciendo una soberanada y están en su completo derecho, pero creo que también es importante que ustedes manifiesten de alguna forma qué es lo que piensan, ¿cierto? Por supuesto, en todo el marco del respeto, ¿verdad? Vamos a ver una materia que no es fácil, ¿cierto? Que suele a veces ser un poquito árida, y uno trata de matizarla con ejemplos de la vida diaria, ¿cierto? Con ejemplos que a lo mejor logren aterrizar un poco los conceptos. Entonces, uno siempre está en esa, no sé si llamarlo lucha, pero en el fondo sí, puede ser una lucha en realidad, como tratando de que el conocimiento llegue de la manera eh, más óptima posible al alumno, ¿cierto? Que le permite bajar eso o asimilarlo, ¿cierto? Y poder ponerlo en práctica, por ejemplo, en un ejercicio, ¿cierto? Un ejercicio matemático o un ejercicio conceptual, ¿ya? Entonces la participación en clase es importante porque así uno también tiene un feedback y, y sabe dónde poner ojo, ¿ya? Generalmente una de las dificultades más grandes de este curso son las matemáticas, ¿ya?
Claro, porque si bien las matemáticas que se utilizan en este curso no son de las más complejas de todas, ya no son de las más difíciles, pero claro, representan un reto cuando uno ha tenido cursos de matemática y ha visto un montón de fórmulas, ha visto un montón de desarrollos, pero a veces no le ve el contexto. O sea, yo soy capaz de resolver una identidad, por ejemplo, una identidad matemática y sé llegar a eso, pero en el momento en que esa identidad matemática está en el marco de un problema, no, quedó en blanco, ¿ya? Y eso es más o menos este curso lo que trata de hacer. O sea, hay identidades matemáticas que no son las más difíciles, eso se lo aseguro, ¿ya? No ocupamos lo más difícil, pero esas identidades matemáticas necesitamos darle un marco teórico, ¿cierto? Y ese marco teórico se utiliza en este curso y se desarrolla esa matemática en el fondo como un lenguaje para entender el desarrollo de un problema, ¿ya? Eso, por supuesto, lo vamos más adelante, pero quiero que ustedes sepan que en ese caso ustedes contarán con apoyo, ¿ya? Con mi apoyo, ¿cierto? Con el apoyo de Ángel y con, por supuesto, habrán ayudantías para reforzar también esos conocimientos. O sea, a veces todos llegamos un poco desbalanceados a algún curso y la idea es que partamos lo más nivelado posible, ¿ya? Y con la mayor confianza posible. Perdón. Y bueno, también hay instancias, ¿cierto? Y ustedes quizás también las conocen mejor como aquellas para manejar situaciones complejas, ¿cierto? Situaciones complejas me refiero a estrés, ¿cierto? A veces en una materia no me va bien, a veces el profesor no le entiendo, sus ayudantías son muy difíciles, su lenguaje es muy distante, o a lo mejor es una cosa inherente y de verdad, ciertamente esta materia o esta disciplina me cuesta más que otra, ¿ya? Entonces, estas situaciones en el fondo nos permiten también a nosotros como profesores tomar conocimiento de eso, ¿ya? Ahora, no es que ustedes no es que yo lo invite en el fondo a que ustedes recurran inmediatamente a esa instancia, sino que, y que son instancias en el fondo que la dirección académica conoce bastante bien en el caso de las facultades, ¿cierto? Yo sé que aquí hay alumnos de química y de bioquímica, y quizás de otras carreras más, pero el fuerte de este curso es para químico y bioquímico. Entonces, cada una de las facultades tiene su propia dirección académica y tiene sus instrumentos, ¿cierto? Y sus herramientas para recurrir a, a instituciones que están dentro de la misma universidad para que los apoyen, ¿ya? Pero en ese caso, y si son problemas menores, ¿cierto? Ustedes pueden acudir directamente a mí, no hay ningún problema, pueden escribir, ¿ya? Bueno, el correo no se los dije ahora, pero está dentro de la diapositiva que estaba al principio. Dice, les voy a enviar este material y junto con eso el correo, entonces van a estar en contacto directo conmigo y también con la plataforma Canvas, ¿ya? Entonces, no hay excusa para decir, no, que el profesor no tengo que contactarlo. Bueno, yo siempre estoy atento y trato de responder lo más rápido posible, ¿cierto? Y siempre dependiendo, por supuesto, de la pregunta que hagan, ¿ya? Cuando ya uno pasa materia y hacen preguntas, a veces hacen preguntas súper específicas y uno necesita un poquito más de tiempo para poder resolverla o para poder responderla de una forma que el alumno pueda, que el estudiante pueda entender, ¿ya? O sea, cuando es presencial es mucho más fácil. Después de la clase o en algún momento que ustedes estimen conveniente y que nos podamos juntar, podemos verlo, ¿cierto?, con más detalle, pero bajo esta modalidad un poquito más complicado, entonces se van a topar, por ejemplo, ustedes con algunas demostraciones matemáticas, entonces van a tener algunas dudas y eso requiere que uno tome un lápiz, un papel, ¿cierto?, desarrolle y escriba y aquí este paso, tanto, ¿cierto? Y bueno, todas esas cosas yo las hago y les tomo fotografías y las envío, ¿cierto? O sea, tenemos que también hacer uso de las herramientas con las que contamos, ¿verdad? Y modernizarnos un poco y dejar atrás quizás algunos recelos, ¿cierto? Que antes era, claro, que uno antes hacía casi un informe en un Word, ¿cierto? No, ahora no, yo me tomo el tiempo, escribo con mi letra, que no es la mejor del mundo, por supuesto, y escribo y doy paso a paso, por ejemplo, si alguien necesita muy detallado un procedimiento, ¿cierto? Entonces lo que queremos en esta instancia es tener una vida universitaria, ¿cierto?, democrática y exenta de violencia de cualquier tipo, ¿ya? O sea, a mí no me ha pasado, y por lo menos a colegas que cercanos tampoco he sabido que le ha pasado, no sé si ustedes sabrán de algún caso o algo así, pero es importante siempre mantener el respeto, sobre todo en estas instancias, ya donde ustedes están ciertamente protegidos, ¿verdad? Y yo también debo protegerme, ¿ya? Porque el estar mostrando, por ejemplo, mi cara, ¿verdad? Puede dar, por ejemplo, para hacer un pantallazo, ¿cierto? Y hacer un meme o hacer un sticker, ¿ya? Que es algo súper chistoso, o sea, todos nos hemos reído de un sticker, de un meme, pero siempre en el marco de respeto, ¿ya? Y no sacar de contexto. Por ejemplo, si a mí me hacen una broma
de una materia que estoy pasando o de algún contenido que estoy pasando, o sea, no tengo ningún problema en reírme de mí mismo, ya, seré el primero. Pero esa broma se sale de contexto, ¿cierto? Se sale por ejemplo, la cara que yo pueda poner y lo sacan de contexto es también puede ser un problema serio para mí. Entonces, debemos protegernos, yo los protejo a ustedes y ustedes también protegerme a mí. Debemos formar un poco de comunidad en ese sentido. Bien, entonces de lo que hablamos podemos resumirlo en estas líneas que están acá, en esta diapositiva, ¿cierto? Las habilidades y capacidades que se esperan del estudiante, ¿cierto? Que sea capaz de trabajar en equipo, ¿cierto? Con distintos profesionales. Hoy en día, para nadie es un misterio de que los equipos en las empresas o lo que sea no están compuestos por un solo tipo de personas, ¿cierto? En la misma facultad de química, por ejemplo, uno podría pensar que todos los profesores son químicos y no es así. Hay bioquímicos, ¿cierto? Hay ingenieros, hay físicos también. Entonces, de a poco, no solamente en áreas de empresariales, ¿cierto? O productivas como tales hay disciplinas distintas, sino también en la enseñanza, ¿ya? Y en la constitución de una facultad. Globalizarse, ¿cierto? Estar al tanto con las capacidades, con los atributos que uno necesita para poder desenvolverse en el mundo de hoy, ¿cierto? Lo básico hoy en día es dominar al menos un idioma extra, aparte del nativo, por supuesto, conocer el contexto mundial, ¿cierto? Saber investigar, saber buscar fuentes confiables, ¿cierto? Cuando uno entra en una conversación, hay que tener cuidado con lo que uno dice, eh, y quizás con más que lo que uno dice, hay que tener cuidado con la fuente que uno se refiere al hablar, ¿cierto? Entonces, invito a informarse bien, ¿cierto? Al estar al tanto con fuentes confiables para bueno, establecer en el fondo un debate que sea confiable, ¿cierto? Y que no vaya a ser solamente un comentario que surgió por ahí y ustedes queden desenmascarados como, o queden en vergüenza, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado. Si uno no sabe, mejor guardar silencio. El silencio es, eh, es un buen aliado en momentos de ignorancia, ¿cierto? Uno no tiene por qué saberlo todo. Al contrario, debe también manifestar lo que no sabe. El no saber es también parte, el saber que no se sabe es también un saber, ¿cierto? Como dijo por ahí Confucio. Bueno, formar entonces profesionales especializados en distintas disciplinas, ¿cierto? Hoy en día, bueno, como decía, acá hay mayoría de, seguramente hay mayoría de químicos y bioquímicos. Si hay algún otro alumno de otra carrera, bienvenido también, ¿verdad? Alumno, alumna. Pero también es distinto, o sea, es importante especializarse en otras cosas, ¿ya? A lo mejor ampliar un poco el marco de acción que tenemos con cursos, con diplomados, ¿cierto? Por ejemplo, en nuestro caso, que somos científicos, ¿verdad? Dominar quizás otras áreas como la economía, ¿ya? Tener una visión de eso podría quizás dar un plus bastante importante, ¿ya? Pensemos que quizás para un economista sería mucho más difícil visualizarse en un campo científico que para un científico visualizarse en un campo de la economía, ¿cierto? Entonces, quizás tomar un poco ventaja de nuestra formación inicial. Interiorizarse, ¿verdad?, en conceptos actuales. Y aquí estamos hablando ya de términos que se utilizan a nivel de universidad, ¿cierto? La sociedad basada en conocimiento, ¿cierto? La economía circular, que a lo mejor ustedes han escuchado, ¿cierto? La bioeconomía, que está basada en los recursos naturales, ¿cierto? Y en la reposición adecuada de esos recursos naturales. Entonces, vamos un poco también informándonos de eso porque las necesidades del futuro van a ir quizá en ese sentido. Ya, al menos eso es lo que apunta ahora, cada vez que uno lee información siempre se encuentra con que es muy importante eh, la metodología, por ejemplo, en el caso de la ciencia, metodologías verdes, ¿cierto? Que sea poco contaminante, que en el fondo sean ojalá con materiales que se pueden reponer fácilmente y que se puedan obtener de la naturaleza, o que sean ojalá de fuentes de desecho, etcétera. Entonces, es importante tener en cuenta eso y ver hacia dónde se va dirigiendo el buque a nivel mundial, ¿cierto? El buque de la economía, el buque de la sociedad, ¿cierto? El buque de la cultura, el buque ambiental, ¿verdad? Que es muy, muy importante hoy en día. Entonces la meta está en resumida acá, contribuir a la sociedad del respeto, ¿cierto? Con nuestras habilidades, ya sea nuestras habilidades específicas de la disciplina o también aquellas otras habilidades que nosotros hayamos adquirido durante la carrera o que tengamos ya previamente, ¿cierto? Informarnos entonces constantemente, ¿verdad? Estar leyendo, estar debatiendo, ¿cierto? Estar preguntando, diseñar, ojalá en el futuro ser capaces de diseñar propuestas para solucionar aspectos contingentes, ¿cierto? Esto es lo que estamos viviendo hoy en día, es un importante llamado de atención en ese aspecto, ¿cierto? O sea, algunos habíamos dejado un poco de lado
cosas quizás que estaban más vinculadas con la sociedad, y me incluyo también. Hoy en día estamos más interesados en realizar investigación que vaya en directo beneficio de algo, ¿cierto? Antes el conocimiento era un poco más abstracto. Inicialmente, después de un tiempo, por supuesto, se vuelve algo más tangible, pero inicialmente era más abstracto. Hoy en día la investigación va un poco más orientada hacia dar soluciones, ya no tanto a solamente otorgar conocimiento o entregar conocimiento por hacerlo, ¿ya? No es solamente, ya no hacer un ejercicio inútil, sino que darle sentido. Y promover también, por supuesto, los espacios e instancias para diálogo y sano debate, ¿ya? En los cursos, por ejemplo, es un poco difícil esta instancia. No digo que no exista ni que no quiera que exista, ¿ya? Pero, por ejemplo, claro, cuando estás sobre la máquina y estás pasando una materia, ¿cierto? Y estás con un programa y con fecha, ¿cierto? Y que el semestre empieza tanto y termina en tanto, y la prueba y la fecha de las pruebas, etcétera. Bueno, tienes todo un marco regulatorio, por decirlo así, donde te mueves. Entonces, a veces es difícil promover ese tipo de espacios y diálogos, pero podemos, si ustedes lo necesitan, ¿ya? Y si es necesario, por supuesto, podemos dar espacio a esas cosas, podemos tomar unos minutos de la clase, no tengo problema, y yo voy acomodando las cosas en el camino, no tengo ningún conflicto con eso, al contrario. Y me interesa mucho lo que ustedes piensan, porque también uno se nutre de lo que de sus inquietudes. La diferencia entre ustedes y yo es que yo tengo más experiencia, ¿ya? Tal vez ustedes cuando terminen el curso hasta sepan más que yo también, ¿cierto? O puedan tener otra mirada mucho más moderna, o quizás cuando no se tengan la misma edad que tengo yo ahora, sean, no sé, súper, súper capos en esta materia. Entonces, esa es la idea. De hecho, la idea de un profesor, ¿ya? Y, y quizás más allá de un mentor, ¿ya? Es que el alumno o el estudiante sea mejor que tú, ¿ya? Eso es lo que uno apunta. No saca nada con tener gente que no te supere en algún momento. No digo que todos deban hacerlo, pero si alguien puede, y quizás no solamente en química física, me refiero en orgánica, bioquímica, en cálculo, en lo que sea, ¿cierto? Que alguien puede ser mejor que el profesor que le enseñó eso ya es una tarea lograda. ¿Ya? Eso es lo que apunta a la universidad, en el fondo, que tú seas mejor de lo que recibiste en la universidad, ¿ya? O donde te formaste. Bueno, y finalmente, para no darle mala lata con la parte de reflexión, ¿cierto? Lo que espera la universidad es dar entonces una impronta, ¿cierto? Hablando ya más de nuestra casa de estudios, ¿cierto? La impronta UC, ¿verdad? Formar personas cultas, con una visión amplia, ¿verdad? De la sociedad, poseedores de sólidos valores, ¿cierto? La universidad aquí pone mucho cuidado en ese aspecto, ¿cierto? Ojalá, bueno, la ética, ¿cierto? Esos aspectos le pone su ficha a la universidad, ¿cierto? En hacer un elemento distintivo con nuestras casas de estudio, ¿verdad? Que sean competentes, por ejemplo, ¿cierto? En áreas de conocimiento específicos, ¿cierto? En lo que nos vamos a formar nosotros como científicos. Se motiven, ¿cierto? Y capaciten, también, no solamente ser motivado y capacitado como un ente individual, sino también ser capaz de motivar y capacitar a otros, ¿ya? El pensamiento crítico, hoy en día es una frase que es muy citada, pero es cierto, o sea, necesitamos en el fondo eh, no criticarnos en el sentido quizás tan estricto de la palabra, sino en el fondo mirarnos, analizarnos, ¿cierto? Analizar a nuestros compañeros, analizar a nuestros profesores, analizar nuestro entorno y decir si está bien, si está mal. Eso en el fondo nos mueve más allá, ¿cierto? Nos impulsa a mejorar. Por ejemplo, si usted me hace una crítica por supuesto constructiva, yo trataré de abordar esa crítica y mejorarla. ¿Ya? A lo mejor no la mejoraré inmediatamente, pero la tomaré en cuenta y diré ya, el próximo semestre ya voy a tomar en cuenta esto, y así va a ir mejorando, y usted entonces va a dejar una huella también sus compañeros en el futuro, ¿cierto? O sea, una contribución. Ser reflexivos y proactivos, ¿cierto? Hacia el cambio, ya, algo que es muy importante hoy en día, ¿verdad? Respetar a las personas y con vocación de servicio, ¿ya? Todos, por supuesto, trabajamos en un momento por dinero, ¿cierto? Necesitamos nuestro sustento y es importante, ¿no? Es innegable eso. Yo estoy acá también, me gusta formar personas, me gusta la investigación, me gusta la extensión, pero también, claro, es parte de mi sustento. Entonces, claro, pero ojalá eso nunca empañe las ganas de servir, la vocación de servicio. No me refiero a que sea a lo mejor un acto solidario, sino que en el fondo puede ser un trabajo pagado, pero bien hecho, comprometido, ¿cierto? Yo me comprometo a hacer esto bien porque
quiero que el cliente, o quiero que mi jefe, o quiero que yo mismo, a lo mejor soy un emprendedor, o soy mi propio jefe, quiero que esto sea una señal de que estoy comprometido con lo que hago. Y que sean capaces de trabajar en equipo, y eso sí es muy, muy importante hoy en día, ejercer liderazgo positivo, ¿ya? No es necesario que usted se transforme en la figura del equipo, ¿cierto? Pero sí, en el momento que ustedes se les pida una opinión, la crítica que hagan sea constructiva, ¿cierto? O los comentarios que hagan sean ojalá apuntando a una mejora, ¿ya? Nunca, en lo posible nunca destruir, ¿ya? Nunca desarmar algo, porque es muy fácil hacer eso, ¿ya? Es muy fácil criticar y decir, ¿por qué no lo hace él? Pues, si ese no es mi problema. Bueno, si, si no vas a aportar algo, es mejor guardar silencio, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Yo no sé si ustedes conocían la impronta UC. Yo creo que es una super buena guía, ¿cierto? Una hoja de ruta muy importante para ustedes como estudiantes, ya que la tomen en cuenta, la lean y vean que la formación en la universidad va más allá de lo que sea la química orgánica, la bioquímica, la fisicoquímica, ¿cierto? El cálculo, va también, se engloba o está dentro de algo mucho más amplio. Bien, hablando entonces ya de ustedes mismos, y es cierto, como las carreras que mencionaba, que participan de este curso generalmente, ¿ya? Son la mayoría. No sé si tienen alguna pregunta, algo así. A lo mejor quieren hablar y yo me estoy llevando todo el protagonismo. Ustedes me dicen, no, me pueden interrumpir el chat. Voy a mirar el chat. A ver. Uf. No he grabado la clase. Siempre, ese es un defecto que no he logrado corregir últimamente. Y la vez anterior siempre me tienen que recordar, así que al menos esta clase quizás no es tan necesario grabarla, ¿ya? Porque es más bien de introducción, y quiero que les quede más bien en su cabeza que como un play, ¿ya? Aunque igual no sería malo grabar desde ahora, ¿cierto? A ver, voy a poner grabar acá. Ya, ahí puse grabar. Ya, lo que se alcanza a grabar, bien. Igual lo que voy a hablar ahora es importante, así que tal vez sea bueno que se grabe. Ya, lo anterior fue la lata, fue todo como una presentación para que ustedes reflexionen, ¿cierto?, en su interior, ¿cierto?, y compartan quizás con los compañeros o con sus amigos que sean más cercanos, ¿ya? Eh, me pego, dice por ahí, el Power está disponible, las clases serán grabadas. Si las clases serán grabadas, el Power está disponible. Hay ayudantía en el ramo, sí. Y eso lo voy a responder ahora, ¿ya? Pero sí, todo lo que me están preguntando tiene respuesta. Ya. Bueno, puede ser que si se quedan pegados a veces, y son muchos, obviamente soy yo, ¿ya? Eh, a veces la conexión no es la óptima. Quizás debería apagar mi cámara y funcionaría mejor, ¿ya? A ver, vamos a apagar la cámara, y con eso quizás le damos mucho más prioridad a la conexión para la diapositiva, ¿cierto? Para el audio. Bueno, les decía entonces sobre las carreras, ¿cierto? Que son la mayoría que toma este ramo de química y bioquímica, un poco situarlos donde están, ¿verdad? En el caso de química, lo que sea la malla actual, ¿verdad? Es que química física está justamente en la mitad de la carrera, ¿verdad? Está en el quinto semestre. Y tiene como requisito entonces un curso de cálculo 2 y un curso de física 2, ¿cierto? En cálculo 2 ustedes tienen que haber visto quizá ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Ya como a detalle las integrales, derivadas, bueno, esas cosas generalmente se ven en un cálculo 1, pero en un cálculo 2 uno ya ve, o el tema principal quizás de ese tipo de ramos son las ecuaciones diferenciales, ya que vamos a utilizar un poco en este curso. No van a ser de una complejidad alta, pero sí el concepto, y lo bueno de este ramo creo yo, que conceptos como esos que a veces resultan un poco abstractos, se aterrizan en este ramo, ¿ya? O sea, en el fondo uno les ve la aplicación. Bueno, yo aprendí a diferenciar esta ecuación, yo aprendí a derivar acá, pero solamente sé hacerlo, tal como les dije al principio, a lo mejor conozco una identidad, pero no entiendo cuál es el trasfondo ni la aplicación. Bueno, la gracia de este curso, creo yo, y una de las cosas que me gusta rescatar, es que ustedes van a ver la aplicación de eso, le van a ver el sentido, y ojalá lo entiendan de la manera más fuerte posible, ¿ya?
En el caso de bioquímica, ¿cierto? Ya estamos hablando de un séptimo semestre, ¿verdad? O sea, ya estamos un poquito más allá de la mitad de la carrera y también tiene como cursos requisitos una física, ¿cierto? Y un cálculo, ¿verdad? Y este es cálculo 1. No sé muy bien la profundidad de este cálculo, no sé si será el cálculo que yo conozco, pero debe ser, claro, el cálculo de derivadas integrales que va a ser bastante útil para este curso, pero nosotros, claro, necesitamos unas herramientas extra que son lo que les comentaba de las ecuaciones diferenciales. Créanme, y no lo digo por no asustarlos ni por consolarlos, por decirlo así, pero de verdad las matemáticas que se utilizan acá no son altamente complejas, ¿ya? Necesitamos las matemáticas porque son el lenguaje que utilizamos, ¿cierto?, para poder conectar estos conocimientos de química física, ¿cierto? O sea, aquí hay, claramente el nombre lo dice, hay dos áreas, que es la química y la física, entonces necesitamos un lenguaje que en el fondo haga la conexión entre esos dos y nos permita a todos los científicos entenderlo, ¿cierto? Ya seamos químicos, bioquímicos, farmacéuticos, ¿cierto? Ingenieros, etcétera. Entonces necesitamos un lenguaje que nos conecte, y ese lenguaje es la matemática. Entonces, por ahí preguntaban los de la ayudantía. Ya, la ayudantía tiene principalmente un sentido de, inicialmente, por supuesto, apoyar la parte matemática, ¿ya? Siempre se hace un par de ayudantías y en las clases también hago bastante demostraciones para, en el fondo, para que ustedes vayan tomando el sentido de esto y, por supuesto, complementado con su estudio personal. Entonces, de a poco ustedes se dan cuenta que van a adquirir esas herramientas, ya las van a entender, las van a conocer. Entonces, no tengan tanto miedo al respecto, pero las ayudantías van a ver y van a ir orientadas, por supuesto, siempre en apoyo de la comprensión del curso, ¿cierto? Bueno, ya entramos un poquito más en materia, vamos muy de a poco. La hora son 10 para las 11, ¿cierto? Entonces, en lo que nos queda en este rato vamos a ver los objetivos generales del curso, ¿cierto? Muy rápidamente. Vamos a ver el reglamento del curso y la fecha de las pruebas, ¿ya? Que es lo importante. Me imagino para ustedes, ¿cierto? Para todo alumno, al final siempre que el curso me vaya bien o me vaya mal, depende de las pruebas, ¿cierto? Lamentablemente hay que tomar esas pruebas. Yo a veces soy más o menos partidario de esas cosas, pero hay que tener un método para evaluar. A mí me gusta que el alumno o el estudiante en este caso aprenda, ojalá lo menos forzosamente posible, ¿cierto? Que no sea un trauma el aprendizaje, pero claro, estamos en una sociedad donde hay competencia, ¿cierto? Hay que tener elementos diferenciadores entre nosotros, ¿cierto? Y una manera de hacerlo, quizás no es la mejor, por supuesto, pero la que hay son las interrogaciones, ¿cierto? O las evaluaciones, ya sean escritas, orales, trabajos, tareas, etcétera, ¿verdad? Esas cosas no las podemos eludir. Bueno, el objetivo entonces de Química Física 1 es lo que aparece acá en esta diapositiva, ¿cierto? Que es aplicar conceptos termodinámicos para resolver problemas complejos de sistemas en equilibrio, ¿ya? No sé si el objetivo a lo mejor le cita algo o no le cita nada, ya capaz que ustedes lo lean y queden igual, bueno. Pero rescatar entonces de esta frase, que son entonces conceptos termodinámicos, ¿cierto? Es decir, vamos a ver conceptos de termodinámica, ¿verdad? Es decir, la transformación de distintos tipos de energía, ¿ya? Y para resolver entonces problemas de sistemas en equilibrio, ¿ya? Entonces vamos a definir qué son los sistemas, ¿cierto? Un sistema, ¿a qué me refiero yo cuando hablo de un sistema? ¿Ya? ¿Qué es lo que es un sistema? ¿Cuáles son las condiciones o requisitos que debe cumplir un sistema? ¿Y qué significa en equilibrio? ¿Ya? Cuando uno habla de la palabra equilibrio, como científicos tenemos quizá un conocimiento un poco más allá de lo que se conoce como equilibrio mecánico, ¿cierto? Que es en el fondo el balance de dos fuerzas. Conocemos el equilibrio químico, ¿cierto? Donde calculamos las constantes de equilibrio, ¿cierto? La constante de acidez, la constante de basicidad, ¿cierto? Los KPS, etcétera. Bueno, este tipo de equilibrio tiene un apellido y es equilibrio termodinámico. Ya el equilibrio termodinámico enmarca esos equilibrios que yo he mencionado, por ejemplo, el equilibrio mecánico, el equilibrio de concentraciones, ¿ya? Está dentro del marco del equilibrio termodinámico, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a profundizar en este curso. La termodinámica, bueno, nace desde lo práctico, ¿ya? Y eso lo hace distinta a otras disciplinas, ¿ya? Que otras disciplinas que nacen ¿cierto? Desde el desarrollo teórico, desde el pensamiento crítico, ¿verdad? La termodinámica nace desde la aplicación, ¿ya? Más adelante vamos a profundizar un poco, pero para que ustedes sepan, bueno, el principal
el momento de impulso de la termodinámica fue con la revolución industrial, ¿ya? O sea, ya se venían pensando ciertos conceptos, pero donde hubo un despegue importante fue cuando fue durante este proceso, ¿cierto? El proceso de la revolución industrial, que en el fondo tiene que ver con dejar de utilizar la fuerza humana, ¿cierto? Para producir todo, ¿cierto? Para producir grandes cantidades, hablemos de principios de 1800, ¿cierto? Y antes de esos años, por supuesto, o antes de ese siglo, todo se producía, ¿verdad? A fuerza, ¿cierto? Dependiendo de si el tipo era fuerte, si manejaba bien el hacha, si manejaba bien el cuchillo, si manejaba bien una herramienta en especial, era la cantidad y la calidad de lo que se producía. ¿Ya? Entonces, la revolución industrial vino a subsanar eso, esa dependencia fuerte, ¿cierto? En la musculatura o en el concepto o en el conocimiento de un hombre para en el fondo hacerlo más masivo, ¿cierto? Y mucho más homogéneo. Por supuesto que en ese proceso se vivieron bastantes dificultades y murió bastante gente, ¿cierto? Y hubo episodios bastante poco alentadores, ¿cierto? Como por ejemplo las grandes cantidades de contaminación que se emitían durante ese periodo, ¿cierto? Obviamente la quema de leña y quema de combustible de baja calidad, ¿cierto? Para producir, no sé, impulso a un rotor, ¿cierto? O una polea, fueron nefastos, ¿cierto? Se quemaba cualquier cosa, entonces la contaminación, ni hablar, bueno, un montón de cosas, pero que también trajeron como fruto todo este caos en el fondo que se generó, bueno, vino a afianzar una disciplina que es la termodinámica, ¿ya? Bueno, la termodinámica la podemos situar en el tiempo, ¿cierto? Es una línea de tiempo muy, muy breve, pero si la situamos, por ejemplo, en el pasado, vamos a ver entonces las leyes fundamentales, ¿ya? ¿Cómo se sitúa esto? ¿Dónde se sustenta? La gracia de esta disciplina es que tiene mucho de práctico, tiene una mirada bastante pragmática, ¿ya? O sea, todo lo quiere explicar a través de cosas observables, ¿ya? Es decir, por ejemplo, eh, nosotros cuando hacemos una reacción química, por ejemplo, ¿cierto? Una reacción química, caracterizamos quizás por otras técnicas no son totalmente accesibles, ¿cierto? Que están en ciertos laboratorios, ¿verdad? Como por ejemplo puede ser, no sé, técnicas de espectroscopía, ¿verdad? O de visible, IR, etcétera. Y eso en el fondo implica que yo estoy visualizando la molécula, ¿cierto? Me estoy metiendo dentro de la molécula, la estoy mirando de distintos ángulos, ¿cierto? Buscando grupos funcionales, buscando grupos cromóforos, etcétera. La termodinámica tiene la gracia de que en el fondo apunta a buscar soluciones o explicaciones desde el punto de vista de cosas mucho más fuera de eso y más observables, ¿ya? Vamos a ver más adelante que, por ejemplo, parámetros como temperatura, presión, ¿cierto? Densidad son muy importantes para poder explicar el comportamiento de un sistema, ¿ya? Y son cosas que nosotros podemos medir, ¿cierto? Hay instrumentos que ya llevan años, ciclos de desarrollo, ¿cierto? Como son, por ejemplo, los termómetros, que nos permiten, por ejemplo, medir una propiedad termodinámica. Esa es la gracia, creo yo, y es el principal elemento diferenciador donde la termodinámica se destaca dentro de otras disciplinas, ¿cierto? Y eso entonces está contenido dentro de las leyes fundamentales que se desarrollaron en el pasado, ¿cierto? Todas estas leyes, por supuesto, traen consigo demostraciones matemáticas, ¿cierto? No todas, pero hay algunas que sí, que es necesario desarrollar un poquito más de matemática y ahí vamos a profundizar un poco para entregarle a ustedes las herramientas que necesitan en el marco de este curso, ¿cierto? La termodinámica de hoy en día apunta entonces al mejor uso de la energía, ¿cierto? La termodinámica, si bien nació como una transformación de energía de calor, por ejemplo, transformarla al movimiento, ¿cierto?, de una polea, al movimiento de un rotor, ¿verdad? Pero hoy en día esa termodinámica ya no es tan válida, ¿cierto? O ya no es tan aplicable o no es tan atractiva, ¿verdad? No, quemar cosas para dar energía parece ir un poco arcaico, pero hoy en día la termodinámica se ha expandido y tiene mucho que decir con respecto a otro tipo de energía, ¿cierto? Por ejemplo, la energía fotosintética que está acá, la energía del agua, ¿cierto? La energía, bueno, también nos puede dar un poco de concepto sobre el calentamiento global, ¿cierto? Que también tiene que ver con transformaciones de energía, ¿verdad? Eh, el mejor funcionamiento, ¿cierto? De transporte urbano, ¿cierto? Con el mejoramiento de las tecnologías, haciéndolo, por ejemplo, a través de baterías o células fotoeléctricas o electroquímicas, etcétera. Y también puede hablar y también tiene un área de incumbencia en nuestro cuerpo humano, ¿cierto? Las células, ¿verdad? Cómo son afectadas, cómo el metabolismo, ¿cierto? De lo que consumimos, ¿cierto? Cómo trabaja una célula. Una célula podemos considerarlo como un sistema termodinámico. Entonces, si es un sistema termodinámico, entonces la termodinámica tiene algo que decir ahí, ¿ya?
Y en el futuro, esta es una visión muy personal, puede que me equivoque y absolutamente sujeto a debate, ya ningún problema, pero en mi visión, la termodinámica tiene que ver entonces con un equilibrio en nuestro entorno, ¿ya? De hecho, la palabra equilibrio está acá, ¿cierto? Yo creo que es muy importante que este equilibrio, en el fondo, nosotros lo logremos, ojalá, a nivel macro, ¿cierto? Bueno, y han surgido junto con eso conceptos muy importantes como la bioeconomía, ¿cierto? Que lo discutimos un poquito más adelante, ¿verdad? O sea, lo vimos más al principio de esta sesión. La economía circular, ¿cierto? Donde ojalá lo óptimo sería que nosotros podríamos obtener un recurso, ¿cierto? Y lo podríamos luego retornar al inicio, ¿cierto? Eso sería perfecto. Estamos lejos de eso, pero eh, es como lo tienen que haber visto en la revolución industrial, ¿cierto? Quemando cosas y moviendo máquinas, tienen que haber dicho, pero aquí no vamos a llegar a nada. Y un siglo y medio después, ¿cierto? Sí hemos llegado a harto, ¿cierto? Se han creado hartas cosas. Entonces, debemos empezar en algún momento y este es el momento exacto para empezarlo. Si no, no por ser trágico, pero claro, nuestra permanencia como raza humana se ve seriamente afectada, ¿cierto? Y ojalá utilizar, como aparece en este cuadro acá pequeño, que no se ve muy bien, pero quizás ustedes cuando le compartan la diapositiva lo puedan agrandar, ¿cierto? Utilizar energías renovables, ¿cierto? Ustedes saben que casi toda la energía que está en el planeta proviene del Sol, ¿cierto? Por ahí quizá uno podría discutir la parte geotérmica, pero si ustedes miran la mareomotriz, ¿cierto? La energía eólica, bueno, la misma energía del sol, ¿cierto? Todos son energías que provienen desde el sol, ¿cierto? Una energía fotosintética, ¿verdad? Todos esos son nuestra principal fuente de abastecimiento es el sol, ¿cierto? Como raza humana. Bien, vamos entonces a aspecto importante del curso, ¿cierto? El reglamento. Hoy día el reglamento cobra más importancia porque, claro, estamos en una situación que ha sido distinta de cualquier año de vida de la universidad, ¿cierto? Entonces debemos tener más cuidado con esto. Ahora, yo les planteo esto, puede que me equivoque en algunas cosas que a lo mejor no queden tan claras, entonces lo vamos a repasar ahora, lo vamos a ver en este momento, y después se lo envío y ustedes lo repasan en su casa con más calma también, ¿cierto? Si surge alguna duda, alguna discusión o pregunta, o cosas que se puedan mejorar o que se puedan dar a entender mejor, ustedes me las comentan, por favor, ¿ya? Bien, entonces el curso consta de una parte teórica que es online, ¿cierto? Es decir, no creo que en este semestre, al menos la universidad no planteó eso, volvamos, ¿cierto?, a la metodología presencial, entonces va a ser a todo online. Y consta otra del laboratorio, ¿ya? Y ese es pendiente de programación. Yo menciono esto porque en el fondo no podemos olvidar de que este curso es teórico-práctico, ¿cierto? Ustedes cuando tomaron este curso se informa esa condición, ¿verdad? Pero por ahora vamos a dejar el laboratorio de lado porque no podemos programar a base de nada, ¿cierto? Y solamente estar reprogramando porque yo les puedo decir ya, va a ser tal fecha, pero si hay una reprogramación, entonces mejor que todo eso venga desde dirección académica, ¿cierto? Que son quienes están más a cargo y más a caballo de los temas de programación, ¿cierto? Con las fechas, etcétera. Bueno, la evaluación entonces, centrando solamente en la parte teórica, va a ser mediante 3 interrogaciones, ¿cierto? De todos los tópicos que se abordan en el curso y además un examen final, ¿ya? El punto 3, entonces, la calificación del curso será una nota parcial. Nota parcial me refiero porque no se considera todavía el laboratorio, ¿ya? Entonces, esa nota parcial será por parte de la cátedra y se calcula como un promedio simple, ¿cierto? Es decir, esa nota parcial que es NP será el promedio de las 3I, ¿verdad? Ponderada en un 70%, más el examen ponderado en un 30%, ¿cierto? Esto es como muy estándar, la mayoría del curso es así, entonces no creo que sea algo nuevo para usted. La única salvedad es que, claro, es una nota, en este caso parcial, ya que no es con la que ustedes cierran el curso definitivamente. Ahora vamos a ver qué consecuencias trae que esa nota sea azul o sea roja, ¿ya? Y cómo eximirse y otras variables. En el punto 4, no podrán rendir exámenes aquellos que tengan el promedio de esas 3I bajo 3, ¿ya? Entonces, en ese caso, la nota parcial pasa a ser la nota final, es decir, una nota de reprobación. Entonces, esa nota final es con la que ustedes terminan el curso y entonces ustedes tienen que cuando ustedes lo estimen conveniente, ¿ya? De acuerdo a su avance curricular. Y entonces el curso, como dice acá, se reprueba con esa nota final del promedio de esas 3I, ¿ya? Sin derecho a rendir prácticos ni evaluaciones de laboratorio. Es decir, una vez que ya se tenga claro la programación del laboratorio, bueno,
persona o el estudiante que reprobó la cátedra no tendrá derecho a esos prácticos, ni evaluaciones tampoco de laboratorio. Es decir, tiene que cursar el próximo semestre completo, en el caso de Química Física 1. Si el promedio de esas 3 es mayor o igual a 5, entonces, y adicionalmente, por supuesto, la I1, la I2 y la I3, un azul, ¿cierto? Entonces, el profesor puede eximir al alumno del examen final, ¿ya? Entonces, la nota parcial será entonces el promedio de esas 3, ¿ya? Recordemos que, en este caso, si ustedes sacan, por ponerlo en un lenguaje fácil, ¿cierto? Si ustedes sacan un rojo, o el promedio de las 3 es un rojo, entonces ustedes reprueban automáticamente el curso. Si ustedes obtienen un azul, ¿ya? Y una exhibición, por supuesto, en el curso, entonces esa nota final, esa nota parcial, entonces se les va a guardar para el próximo semestre, ¿cierto? Para promediarla con la componente del laboratorio, ¿ya? Por ahora no voy a hablar casi nada del laboratorio porque no tenemos claro lo que va a pasar ni cuántas evaluaciones podremos hacer. Entonces, por eso un poco a ciegas esto. Estoy casi solamente hablando de la parte de cátedra, ¿ya? Entonces, en este caso, el alumno queda con nota pendiente, ¿ya? Y tiene entonces derecho a rendir los prácticos y evaluaciones del laboratorio de acuerdo a la programación que se tenga en su momento, que nos entregue la dirección académica en su momento, ¿cierto? El punto 6, ahí habla un poquito del laboratorio, ¿ya? Que en el fondo la cantidad de prácticos y respectiva evaluación se realizará de acuerdo a los reglamentos que se entreguen oportunamente previo a su inicio, ¿ya? O sea, es decir, esto no va a ser de golpe, ya no va a decir, ya, la próxima semana, chiquillos, hay laboratorio. No va a ser así. Se va a programar, por supuesto, se les va a informar oportunamente y quizás con un mes de anticipación, ¿verdad? La universidad proyecta, yo no tengo ninguna certeza al respecto, ni tampoco la universidad, pues son comentarios casi de pasillo, podría decir, que volvamos en enero, ¿ya? Y en enero podamos hacer los prácticos, pero habrá que también programar cuántos prácticos hacer, ¿cierto? Porque se supone que ahora la capacidad del laboratorio va a disminuir, me refiero a que van a haber menos personas por sesión, entonces quizás van a haber más sesiones, pero con menor cantidad de laboratorios. Por ejemplo, antes eran 6 laboratorios y ahora quizás sean 4, una cosa así, ¿ya? Pero como les digo, hay que verlo, no hay ninguna certeza al respecto. Tengo una pregunta en el chat, a ver. Claro, claro. Como dice Francisca, que esa nota de laboratorio quedará como pendiente, sí. De hecho, no se va a tocar. O sea, tú te sacas un azul en el ramo, ¿ya? Ya sea porque diste o no diste examen, pero sacas un azul en esa nota parcial y esa nota se guarda, pero se guarda como nota P. Entonces después, una vez que cursa el laboratorio, ahí se hace el promedio final, ¿ya? De hecho, el punto 6, después de esa segunda parte, dice lo que más o menos cómo lo visualizo yo, que debería ser de acuerdo a lo anterior, es decir, de acuerdo a los reglamentos que se entreguen en su momento, entonces se obtendrá una única nota de laboratorio, ¿ya? Es decir, una I laboratorio, que ahí veremos cómo se valorará, ¿cierto? Será a través de controles, a través de informes, a través de una I que en el fondo englobe todos los prácticos. Ya, eso no lo puedo decir ahora porque también depende de lo que disponga la dirección académica, pero sí, como este curso es teórico práctico, sí debemos tomar en cuenta la componente de laboratorio, ya no podemos omitir. Y otra pregunta en el chat, a ver. Magdalena pregunta, ¿esos laboratorios antes de programarlos se coordinarán con los demás ramos, ¿cierto? Porque al menos en ciencia biológica me imagino que es, ¿cierto? Tenemos como 5 laboratorios que quieren, ya. Sí, sí, efectivamente, Magdalena. Yo digo, lo que estoy diciendo es absolutamente desde el desconocimiento, ¿ya? Por eso la tarea se la entrego a la dirección académica. Yo digo, puede ser enero, capaz que no sea porque, claro, no sea posible hacerlo porque a lo mejor todos los prácticos van a decir, ya, y tenemos enero para hacerlo. Pero lo digo como una fecha de referencia, a lo mejor va a ser en marzo, a lo mejor será durante el semestre. Bueno, yo no soy el experto en programación, pero sí se va a buscar una fecha adecuada para que sea así, ¿ya? Serán escalonados, no tengo idea. Pero sí deben hacerse, eso es lo que les quiero transmitir, eso sí, esa es la certeza, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Pero, vi una pregunta por acá. Ahí está. Vamos al chat nuevamente. Sí, bueno, tal vez Francisca, tal vez les va a tocar lleno de laboratorio. No tengo la certeza, como les digo. Y claro, ustedes pertenecen bueno, el caso de Magdalena pertenece a otra facultad, entonces cada facultad, ahí habrá
un acuerdo entre las facultades, ya pondrá las fechas que son mejores, etcétera. Yo ahí no tengo absolutamente nada que ver. A mí lo único que va a pasar es que me van a informar, profesor, las fechas que se encuentran disponibles para el laboratorio son estas, ¿ya? Y uno puede confirmar o decir, no me acomodan o no son cómodas, y a lo más que puedo decir yo, pero yo la programación no la voy a hacer, ¿ya? La hacen las facultades de acuerdo a los alumnos que tienen, de acuerdo al avance curricular que hay, etcétera, ¿ya? Entonces, yo con esto igual lo llamo un poco a la calma, ya no es una situación que yo pueda controlar, pero sí hay conciencia al respecto, o sea, no crean que va a ser un golpe, un mazazo que va a decir ya, y tienen aquí 5 laboratorios que hacer inmediatamente, ya, no va a ser así, porque no son condiciones que sean reproducibles en un semestre, ¿verdad? En un semestre uno tiene laboratorios, puede tener 5 laboratorios, pero uno se irá organizando para eso, pero que sea todo en un mes es muy, muy difícil, ¿ya? Así que tranquilo en ese aspecto, concentrémonos por ahora en la parte de cátedra, y más adelante yo cuando tenga noticias, las primeras noticias que estén confirmadas, no les quepa duda que se las voy a transmitir, ¿ya? Entonces, lo que sí, bueno, a partir de este laboratorio vamos a sacar una I del laboratorio, ¿cierto? Una nota del laboratorio, ya sea, como les digo, el método de cómo hacerlo no está definido, que puede ser una I, que puede ser controles, que puede ser informes, etcétera, no lo sé, no me atrevo tampoco a especificarlo, como les digo, por quizás las fechas que nos den. Pero eso, entonces lo importante es que tendremos una nota de I laboratorio. Y esa I de laboratorio juega un papel muy importante, porque si ustedes en esa I de laboratorio, ya sea por un promedio de informe, ya sea por un promedio de I, o sea un promedio de, no sé, pues de controles, y si esa nota es mayor a 4, y en conjunto con la nota parcial mayor a 4, entonces el alumno aprueba el curso en su totalidad, ¿cierto? La parte teórica y práctica. Y la nota final entonces será el promedio de las 4 I, ¿cierto? Las I3 de cátedra más la I de laboratorio dividido en 4, ¿cierto? Es decir, un promedio simple. Voy a ver el chat. Sí, en teoría sí. Como dice Maximiliano, sí, en teoría el laboratorio vale. Lo que pasa es que estamos tratando de homologar lo que hacíamos en los semestres anteriores, ¿cierto? Que en realidad el promedio final se calculaba como eso que está acá, ¿ya? Tal como estaba ahí. Y estamos tratando de homologar eso porque nos parece que quizá inventar muchos escenarios sea más complicado, pero sí, en teoría, claro, vale un 25%. Y de hecho, el ley del laboratorio en los semestres anteriores, una I que les iba muy bien a todos, ya en general era súper buena nota, entonces también les ayudaba a subir el promedio. Y de hecho también antes se consideraba para el examen, ya, pero en el fondo era parte de la exhibición, entonces generalmente subía bastante el promedio. Y consideramos que es importante que lo siga haciendo porque es una instancia que también refuerza, quizás son 3 interrogaciones, ¿ya? Y pasa, y la estadística lo dice, que en una interrogación al alumno le puede ir mal, ¿ya? Y es dentro de lo esperable, o sea, uno no puede ser seco todo el tiempo porque hay periodos del semestre que son mucho más tensos, entonces tienes que estar estudiando para 3 o 4 ramos y probablemente vaya mal en una. Entonces la ley del laboratorio tiene un poco esa finalidad de compensar esa posible I donde te haya ido mal, ¿ya? La I del laboratorio siempre es muy simple, es muy fácil, ¿ya? Es solamente con haber hecho los prácticos tú ya eres capaz de responderla. O sea, casi nadie o muy poca gente y se nota, se saca rojo porque de verdad o no hizo el práctico o no estudió la guía o no hizo el informe, ¿ya? Eso se nota mucho porque uno pregunta desde el informe que se hicieron, pregunta de ahí, entonces si lo hiciste, al menos algo va a responder. O sea, un rojo que te saquen esa prueba es muy, muy difícil, ¿ya? Ahora bien, en el punto Z hay algo muy importante, que en el escenario, ¿cierto? En el contexto que la I del laboratorio, ya sea como sea que se haya obtenido, ¿cierto? Si es menor a 4, es decir, en un rojo, entonces el alumno reprueba todo el curso, ¿ya? Entonces la nota final será igual a esa nota del laboratorio, o esa I del laboratorio, ¿de acuerdo? O sea, es decir, si esa I4 que se calculó, ya sea por como haya sido, ¿cierto? Es un rojo, supongamos que fue un 3, ¿ya? Entonces la nota final del curso es un 3. Y es también lo que se hacía en semestres anteriores, ¿ya? O sea, a alguien le podía ir muy bien. Nunca se ha dado el caso, que yo sepa. Yo llevo siendo profesor de este curso como 2 años, ¿ya? Al menos en lo que me ha tocado a mí, nunca ha pasado de que alguien repruebe el curso por reprobar el laboratorio, ¿ya? Si llegara a pasar eso, eh, olvidé ponerlo acá, pero lo voy a complementar. Ponga atención a esto. Si alguien, por ejemplo, llega a tener una nota roja en el laboratorio,
se da otra oportunidad, ¿ya? Se da otra I. Y esa I se pondera con esa nota roja, ¿ya? Con la nota roja que tienes, y puedes aspirar máximo a un 4, ¿de acuerdo? Entonces tienes una segunda oportunidad, en el caso que te vaya mal en el laboratorio, tienes otra oportunidad para aspirar a un 4 y en el fondo poder promediarlo con la nota de la cátedra y obtener entonces la aprobación del curso, ¿ya? Como les digo, desde que yo soy profesor, que tampoco son tantos años en este ramo, nunca ha pasado eso, ¿ya? Nunca ha reprobado a nadie por laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces, de verdad hay que ser, quizás, claro, por la situación estresante que pueda resultar que hacer tanto el laboratorio, tanto práctico en un mes, si es que fuera así, podría ocurrir una situación como esa, pero en un semestre normal no ocurre. Entonces, eh, daremos todas las, no quiero decir facilidades, pero flexibilidades ya para que esto no ocurra, que en el fondo no influya estas condiciones en su rendimiento, ¿ya? Que es muy importante tomar en cuenta, porque eh, es muy distinto desarrollar el laboratorio en un semestre, ¿cierto? En 4 meses o 5 meses, que son los que contamos de clase, y desarrollarlo quizá en algunas semanas, es muy distinto. Entonces las cosas pueden afectar y puede quizás bajar el rendimiento, que es el rendimiento estadístico del curso, ¿ya? Pero tengan en cuenta que van a haber ciertas flexibilidades o ciertos análisis en eso, que no van a ser tan crudos como pudiera ser, ¿ya? Y el punto 8, entonces, en causa de ausencia justificada a interrogaciones, ya. Ausencia en este caso me refiero a que, claro, que alguien no puede dar la prueba, no sé, por temas de conexión, ¿cierto? O a veces porque las fechas que les voy a mostrar ahora, que se las voy a mostrar rapidito, eh, a veces topan con otras I, ¿ya? Entonces, eso se puede hablar, ¿ya? Y determinamos después cómo tomar esa I, ya sea a través de la pantalla, ¿cierto? O sea, a través de una interrogación escrita, ¿de acuerdo? Bien, la evaluación entonces, y las fechas están acá. La metodología va a ser clases positivas, ¿cierto? Ya, tal como están viendo ahora con una diapo. A mí, después de cierta cantidad de materia, recurro a la pizarra que está en Zoom. ¿Ya? Me gusta mucho eso porque así puedo hacer la demostración. Entonces ustedes se dan a cuenta que después de 3 o 4 clases ya vamos a estar completamente con pizarra. ¿De acuerdo? Y para eso tengo una tablet. Entonces en la tablet me dedico ahí a dibujar símbolos y cosas así, ecuaciones, para que ustedes también vean cómo se desarrolla, por ejemplo, una fórmula, cómo se deduce, de verdad, y las herramientas matemáticas que son tan importantes en este curso. Entonces, la I1, 7 de septiembre, la I2, 20 de octubre, la I3, 20 de noviembre, la I recuperativa, el 4 de diciembre, y el examen el 12 de diciembre, ¿ya? Esto lo voy a subir, ustedes lo revisan con calma, y si tienen algún tope me lo comentan, ¿ya? Porque eso después lo tengo que hacer llegar a dirección académica. Y los módulos para tomar estas pruebas van a ser en la tarde, ¿ya? Por una razón muy simple, para que tengan más tiempo, ¿ya? Porque a veces lo hacíamos, bueno, lo hicimos el semestre pasado durante el módulo de clase, y a veces, claro, tenían después clase o tenían otra prueba, entonces era muy estresante. Y quizás esta metodología sea mejor porque así puedan entonces ustedes dar la prueba tranquilamente en la tarde. Y el examen entonces es el 11 de diciembre, ¿ya? Ustedes, como les digo, les subo este material y ustedes después lo revisan con más calma. La bibliografía, ¿ya? Que son libros muy típicos de esta materia, de química física, físico-química, ¿cierto? Los títulos cambian un poco, pero cambian de química física a físico-química, ¿ya? Pero si se dan cuenta, son todos prácticamente iguales. Lo que sí se distinguen son los autores, ¿ya? En estos 5 libros, yo creo que cualquiera de estos es muy bueno para estudiar, ¿ya? Muy, muy bueno. Si pueden conseguirse alguno de esos por PDF, no sé, o lo tienen en físico, da igual, ¿ya? La materia que yo paso es clásica, o son teorías clásicas, porque en el fondo necesitamos conocer esas teorías clásicas, ¿ya? No es que sea un ramo un poco fuera de contexto, sino que en el fondo, si queremos comprender la termodinámica de hoy día, tenemos que obligatoriamente ir a la termodinámica del pasado, ¿ya? Conocer sus fundamentos. Entonces todos esos libros abordan la termodinámica clásica. Y por supuesto, algunos tienen una visión distinta, tienen una visión, no sé, más modernista, más clásica, etcétera. Eso difiere, pero si lo miramos como la materia que pasa el curso, está contenida en cualquiera de esos 5 libros, ¿ya? Y bien, por hoy los dejo tranquilos, sin antes dejarles una pequeña frase ahí que dice que aunque la vida a veces parezca absurda, no debemos dejarnos arrastrar hacia la profunda apatía, ¿ya? Es decir, hoy día estamos pasando en una situación especial, pero tratemos de no dejarnos abatir por eso, tratemos en el fondo, de ponerle empeño, ¿cierto? De hacer de esto una clase quizás más dinámica, ¿ya? Hoy día hablé todo el tiempo yo, pero me imagino que después es también una cosa de confianza. Ustedes después con el tiempo quizás ya me conozcan más a mí, quizás conozcan a sus compañeros y se vayan ubicando un poco más,
y participen un poquito más. Pero eso, o sea, no sean apáticos, ¿ya? Uno puede ser tímido, puede ser retraído, pero nunca apático, nunca indiferente. ¿De acuerdo? Eso, chicos, me voy a revisar el chat para liberar a los que tengan que irse, ya, que a lo mejor tienen clase a las 11:30. El chat, a ver. A ver, Francisca. Francisca, es largo el mensaje, pero para lo que entiendo es que hacer un grupo de WhatsApp para ayudar a estudiar para evitar el mal del grupo. Ya la seguridad ya, mira, Francisca, me parece buena tu idea. No lo hice. Bueno, este es un mensaje en privado, pero igual tengo que compartirlo, ¿ya? Pero Francisca propone, en resumen, hacer un grupo de WhatsApp para el curso, ¿ya? Yo el semestre pasado no hice eso, nadie lo sugirió, ni yo tampoco, pero en principio yo estaría abierto a aceptar, ¿ya? Comprenden ustedes que si yo entrego mi número de teléfono, ya es mi número de teléfono, yo no tengo otro, tengo un único número de teléfono, es personal, ¿ya? Entonces, yo le estoy entregando a ustedes parte de mi privacidad. Entonces, claro, no tengo problema, en un principio, podemos, si quieres, darle una próxima vuelta en... espérate, Pedro, pongo el tiro ahí está. Dejo ahí eso por si alguien quiere anotarlo y tenerlo quizá en su propia agenda. Pero eso, no tengo problema en principio compartir mi número de teléfono para que hagamos un WhatsApp y quizá